Mi nombre es Jane. Me casé con mi marido Darwin hace 6 meses y actualmente vivimos cerca de la casa de su familia. Darwin tiene una hermana gemela no idéntica llamada Darcy y el vínculo entre ellos es muy fuerte. Su cercanía a veces sorprende a quienes los rodean. En nuestra boda, Darcy, sin tener en cuenta a los espectadores, derramó lágrimas que eclipsaron la atención de la novia. Darcy es del tipo que expresa sus emociones vívidamente pero de una manera inusual. A menudo dice que es directa, pero la gente que dice serlo rara vez lo es. Darcy usa sus palabras como escudo para hacer comentarios insensibles con indiferencia, un ejemplo de lo que podríamos llamar fraude directo. La gente que dice ser directa suele dominar, y Darcy es un ejemplo típico. Aunque somos familia, Darwin y yo nos reconciliamos naturalmente después de las peleas, pero una esposa es, en última instancia, una extraña. Las peleas pueden llevar al divorcio, así que si alguna vez tienes algún problema con Darwin, no dudes en consultarme. Soy directa y, como su hermana gemela, lo entiendo bien, así que puedo darte consejos precisos. Darcy siempre dice esto y lo repite cada vez que nos encontramos. Todos los fines de semana, Darcy viene a nuestra casa y se queda hasta tarde en la noche, a veces se emborracha tanto que termina quedándose a dormir. En esos momentos, mi esposo se disculpa y dice, lo siento, mi hermana todavía está soltera y se siente sola porque yo me casé primero. Sentará cabeza cuando encuentre una pareja. Lo siento, pero no puedo sentir su remordimiento genuino a pesar de mi creciente irritación. Darcy visita nuestra casa sin dudarlo. Oye, Jane, eres menuda, ¿no? Mi hermano y yo somos más o menos de la misma altura. Cada vez que te veo, pienso en lo menuda que eres. Las mujeres menudas son atractivas, ¿no? Me contrataron para ser modelo antes. Admiro a las mujeres menudas. Jaja, y la gente dice que las gemelas tienen una conexión telepática, ¿verdad? Es verdad. Inmediatamente sé lo que está pensando mi hermano. Por supuesto, también conozco su tipo de chica, así que me sorprendí honestamente cuando escuché que te eligió a ti. Darcy se jacta y expresa su superioridad con estos comentarios, pero sé por qué ha comenzado a venir a nuestra casa con tanta frecuencia. Cuando un amigo en común me habló de ella, sentí un poco de simpatía por ella. Por lo tanto, sin importar cuán duramente comentara Darcy, me propuse no tocar ese asunto. Sin embargo, oye, Jane, vivías en un viejo apartamento de madera, ¿verdad? ¿No fue duro? Pobrecita. ¿Eres pequeña por desnutrición? Mi hermano y yo crecimos bien porque nuestra familia tenía una buena situación económica. Además, ¿te casaste con mi hermano por la comodidad económica de nuestra familia? Lo siento por ti. Después de todo, tú y mi hermano no sois compatibles, ¿verdad? Pero no es tu culpa. Crecer en una familia pobre es realmente duro. Mirándote, se nota claramente por tu educación. En ese momento, mi paciencia finalmente se agotó. Ya estaba harta de los repetidos comentarios groseros y no podía soportar más los insultos a mi familia. No puedo soportarlo más. ¿Cómo puedes ridiculizar a la familia de alguien de esta manera? ¿Estás diciendo que soy pequeña porque soy pobre y estoy desnutrida? ¿De qué estás hablando? De repente, Darcy se enfureció y se sorprendió por mi actitud, pero yo ya no podía controlarme. ¿Estás molesta porque te alejé a tu hermano? Si es así, dímelo directamente. Cuñada, he oído que tu novio te ha dejado hace poco, ¿verdad? El hombre que te gustaba se va a casar y te disgusta que su pareja elegida sea de un tipo muy diferente al tuyo, ¿verdad? ¿No te estás metiendo con esa mujer porque todavía te queda algo de cordura? En realidad, ella también se está distanciando de ti por las mismas razones que yo. ¿De qué estás hablando? Lo sé todo. La comparas conmigo y me desagradas aún más, ¿no? Siempre dices ser sincera, pero en realidad eres más insidiosa que nadie. ¿De qué estás hablando? Por favor, vete ahora y no vuelvas nunca más. Alguien que me insulta a mí y a mi familia no merece poner un pie en esta casa. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué hablas así? Se lo diré a mi hermano. Por favor, hazlo, siéntete libre. Adelante. Qué horrible eres. La peor. Darcy se fue furiosa, con la cara roja de ira. Fue tal como alguien que conozco me había dicho,
Darcy suele decir que es masculina y tiene muchas interacciones con hombres. Tiene un amigo varón particularmente cercano, y escuché que a menudo salen a comer, ver películas o beber juntos. Cuando pierde el último tren, a veces se queda a dormir en la casa de este hombre. La naturaleza de su relación no está clara, pero Darcy suele mencionar en las fiestas: si no encuentro un novio, podría considerar casarme con este tipo. A veces hablamos de casarnos si ninguno de los dos encuentra a alguien más. No lo veo románticamente, pero creo que podríamos pasar nuestra vejez juntos porque nos conocemos desde hace tanto tiempo. Se desconocen las verdaderas intenciones del amigo varón, pero solo asintió en respuesta. Darcy afirmó que no tenía sentimientos románticos, pero su afecto por él era evidente, especialmente cuando aparecía una mujer atractiva que podría captar su interés. Ella intenta esconderlo de esa mujer, y en las fiestas, se mantiene cerca de él y no se aparta de su lado. Entonces, sus sentimientos eran claros. Darcy estaba definitivamente enamorada de él, pero parece que él no sentía lo mismo. La trataba con bastante desdén. Un conocido en común me dijo: sí, por eso anunció en secreto su matrimonio y se distanció de Darcy. Tal vez nunca le gustó Darcy y se siente afortunado de haber podido poner cierta distancia entre ellos. Un amigo dijo: sinceramente, tengo sentimientos similares, pero más allá de mis gustos y disgustos hacia mi cuñada, no puedo evitar sentir empatía por ella como mujer. He intentado varias veces contrarrestar sus comentarios sarcásticos y calmarla. Sin embargo, sentí que era injusto criticarla de esa manera y no me gustaba que pareciera que estaba haciendo alarde de mi condición de mujer casada. Pero no pude soportar las acciones desconsideradas de mi cuñada y terminé emocionándome. Siento que he rebajado mi dignidad. No me arrepiento, pero me siento un poco desagradable. Me pregunto cómo reaccionará mi esposo, pero él también valora a su familia, por lo que debería comprender mis sentimientos. Cuando regrese a casa, tengo la intención de contarle todo honestamente. Esa noche, mi esposo regresó con mi cuñada y estaba furioso. ¿Qué has hecho? Escuché que le hiciste comentarios groseros a mi hermana y que te burlaste de ella con palabras terribles. Al escuchar la voz de mi esposo, la confusión cruzó mi mente antes de la sorpresa. Parece que mi cuñada exageró la historia a mi esposo. Mira, mi hermana está llorando. Debe ser algo serio para que mi hermana, que normalmente es atrevida y masculina, esté llorando. Discúlpate con ella. Detrás de mi marido, mi cuñada se sostenía un pañuelo en la cara. Espera un momento. ¿No vas a escuchar mi versión de la historia? ¿Sabes que insultó a mis padres? ¿No has oído hablar de eso? Mi hermana nunca haría algo así. Mi marido se negó a escucharme. Al ver a mi cuñada sonriéndome desde atrás, mi ira estalló de nuevo. No sé exactamente cómo lo dijo tu hermana, pero he sido continuamente objeto de su sarcasmo. Te lo he contado muchas veces, pero nunca me escuchaste. Tu hermana dijo que éramos pobres y malcriados, e incluso dijo que mi matrimonio contigo fue por dinero. Es cierto que mi familia era pobre, pero nunca me sentí inferior por eso. Mis padres hicieron todo lo posible para criarme sin dificultades. No me interesa la riqueza de tu familia, y tu hermana fue la primera en usar un lenguaje grosero. Podía tolerar su sarcasmo hasta ahora, pero no puedo perdonarla cuando se trata de mis padres. ¿No te enojarías si alguien insultara a tus padres? Al escuchar mis palabras, mi esposo se quedó en silencio por un momento y miró hacia su hermana. Entonces, mi cuñada se cubrió la cara con el pañuelo nuevamente y comenzó a llorar en voz alta. Cuñada, ¿por qué no te secas las lágrimas y nos dices la verdad? Siempre dices ser muy sincera. Sugerí, y los ojos de mi esposo se abrieron de repente. No bromees. No puedo creer que mi hermana sea una persona tan desagradable. Después de todo, es cierto que tu familia está pasando por dificultades económicas, ¿no? ¿Qué tiene de malo decir la verdad? Mi marido gritó esas palabras y me quedé ciega por un momento. ¿Crees eso? Pregunté. Debería haber escuchado el consejo de mi hermana. Debería haber comprendido cuando dijo que las personas de familias pobres tienen una mala educación y deben ser evitadas. Ella tenía razón. ¿Qué estás tratando de hacer, degradar a mi hermana? ¿Has estado pensando eso todo el tiempo? Preguntó. Sí, tu comida tiene un sabor pobre y, con el tiempo,
Sentí que nuestros niveles de vida son diferentes. Pero tu actitud ahora me ha hecho decidir. No puedo quedarme contigo por más tiempo. En última instancia, no puedo llevarme bien con la gente pobre. Pagaré la pensión alimenticia, así que, por favor, vete. Vuelve a esa vieja casa tuya, dijo. La sonrisa en su rostro era la misma que la de mi cuñada, burlándose de mí. Ya no tenía energía para decir nada. Entendido. Me iré, dije, empacando mis cosas en una bolsa y caminando hacia la puerta sin hacer contacto visual con ellos. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, mi cuñada dijo, esto lo resuelve todo. Como siempre he dicho, se puede hacer las paces con la familia sin importar la pelea, pero es imposible sin los extraños. Eres una lamentable. Al menos intenta vivir feliz en esa vieja casa con tu familia, susurró. Miré brevemente a mi cuñada y salí de la habitación en silencio. Mi padre es un carpintero experto, pero su espíritu artesanal no se tradujo en perspicacia empresarial. Mi madre trabajaba a tiempo parcial para apoyar el presupuesto familiar. No éramos ricos, pero nunca luchamos para vivir. Yo había creído que mi marido me había elegido con pleno conocimiento de todo esto. Pensé que si hablaba de ello con mi cuñada, ella lo entendería. Sin embargo, la realidad era diferente. Me enfrenté al vínculo único de los gemelos. Lo más doloroso fue darme cuenta de que mi marido me despreciaba. Insultaba la cocina que mi madre me enseñaba como pobreza, y me di cuenta de que nunca me amó de verdad. Fuera de la casa, me puse en contacto inmediatamente con mis padres. Al oír la voz de mi madre lloré sin control y le expliqué la situación a trozos, sorprendida. Lo siento, mamá, pero no podía soportar que se burlaran de ti y de papá. Me enviaste a pedirme que fuera feliz. Después de contarle todo, mi madre suspiró profundamente. Voy para allá ahora. Tu padre viene conmigo, declaró. Te lo agradezco. Vamos en coche. Mi coche. Tu padre no ha estado conduciendo mucho últimamente y estoy preocupada, pero estará bien. Quédate quieta, ¿de acuerdo? Gracias, respondí. La casa de mis padres estaba a unos 30 minutos en coche. Mientras esperaba en la entrada, mi cuñada de repente sacó la cara por la ventana y dijo, ¿sigues aquí? Eso es espeluznante. ¿Quizás tu casa ya no está? ¿Demolieron esa vieja casa? Darwin, Jane todavía está aquí. Ven a echar un vistazo. Mi marido también apareció en la ventana. ¿Sigues aquí? ¿Qué estás tratando de reclamar? No tiene sentido que te disculpes ahora. Mi decisión no cambiará. Oh, ¿necesitas dinero? Qué pena, dijo, arrojándome un billete de 10 pesos. Toma un taxi y regresa rápido. Si te quedas aquí más tiempo, llamaré a la policía. Si tu familia se involucra en el crimen, solo hará que tu casa se empobrezca más, se burló. En ese momento, se acercó un auto negro y se quedaron hipnotizados. Vaya. ¿Quién puede estar ahí? ¿Un político o algo así? El auto se detuvo justo frente a mí y la puerta se abrió silenciosamente. Señorita, su transporte está aquí, dijo el conductor. Mientras le entregaba mi equipaje al conductor, la ventana del asiento trasero del auto se abrió silenciosamente. Cuando me vieron, abrieron la boca con sorpresa. Darwin, Darcy, ha pasado mucho tiempo, dijo una voz. Era mi suegro. Detrás de él, podía ver el rostro de mi madre. Bueno, mi hija ha estado bajo tu cuidado. Esta zona es residencial, así que no podemos aparcar mucho tiempo. Tenemos un pequeño asunto que discutir, así que, ¿podrías acompañarnos en el coche? Darcy, tú también eres bienvenida. Sería genial si tus padres pudieran acompañarnos también. Mientras mi marido y mi cuñada se quedaban sin palabras, mi padre salió del coche y los invitó de nuevo. ¿Qué os parece si os acompañáis? Atraídos por la abrumadora presencia de mi padre, los dos subieron al coche. Es la primera vez que viajo en limusina. Es impresionante, comentó mi marido. Sentados frente a mi padre, mi marido y mi cuñada, aunque abrumados, intentaron congraciarse con sonrisas. Podríamos haber cogido otro coche, pero últimamente no he conducido y mi mujer estaba preocupada. No estoy muy seguro de qué se trata, pero ¿a dónde nos dirigimos?
a nuestra casa familiar. Me gustaría tener una conversación a fondo contigo y tu hermana. ¿Tu casa? No entiendo de qué estás hablando, ¿y por qué este auto? Quizás te estés preguntando por qué la gente común como nosotros viaja en un auto tan lujoso. Oh, no, dijo mi padre. Su mirada intensa los hizo encogerse cuando llegamos a nuestro destino. Cuando salimos del auto y vieron la gran puerta frente a nosotros, se quedaron sin palabras. ¿Qué? ¿Dónde es esto? Esta es la casa de mi familia, respondí. La boda anterior fue pequeña y solo para la familia, por lo que no has conocido a mi padre, el abuelo de Jane. Quería que lo conocieras hoy, pero desafortunadamente, ha estado hospitalizado recientemente. Lamento no poder presentarlo. Mientras la puerta se abría lentamente, avanzamos. Mi esposo y mi cuñada nos siguieron de cerca. Tan pronto como entramos a la casa, mi marido y mi cuñada se quedaron paralizados de la sorpresa. Por favor, tomen asiento, les instó mi padre. Lo hicieron con expresión de asombro, mirando a su alrededor. ¿Qué es esto? ¿Qué hay del coche del que acabamos de bajar? ¿Es una broma? ¿De quién es esta casa? Haces una pregunta interesante. Esta es la casa de mi familia. Eso no puede ser verdad. Cuando fuimos a saludarte para la boda, era una vieja casa de madera. Ojalá dejaras de bromear. ¿Cuándo? Mi padre hizo una señal, una criada colocó tarjetas de visita delante de ellos. Un carpintero con una tarjeta de visita. ¿Peterson Trading? ¿La famosa corporación? Esa tarjeta pertenece a mi abuelo. Él es el presidente de esa empresa. Mientras yo hablaba, mi madre añadió, mi marido también es ejecutivo de la misma empresa. ¿En serio? No solo eso, sino que nuestra familia ha sido terrateniente durante generaciones. Muchas de las tierras de los alrededores son propiedad de mi abuelo. ¿En serio? ¿Por qué elegiría ser carpintero para vivir en un apartamento tan antiguo? Mi padre se resistió a hacerse cargo del negocio familiar y eligió ser carpintero en su juventud como una forma de rebelión. Desde que nació Jane, se ha reconciliado con mi padre y ha apoyado nuestro estilo de vida. Ahora disfrutamos de viajes familiares al extranjero una vez al mes. La familia de mi madre posee una tienda de ropa de renombre internacional. En su juventud, se inspiraron en la letra de una canción para seguir ese estilo de vida. Por cierto, ¿recuerdas cuando en la escuela secundaria casi te pierdes el viaje escolar porque te quedaste dormida? Mi abuelo me envió al lugar en helicóptero cuando estaba desesperada. Como resultado, llegué incluso antes que los autobuses. Me sorprendió, y también lo hicieron mis compañeros de clase. De hecho, solía vivir en un viejo apartamento de madera, pero pasaba los fines de semana en la espaciosa casa de mi abuelo con mi familia y celebrábamos ocasiones especiales como cumpleaños allí. Sentía que tenía 2 hogares. ¿Lo cual fue agradable? ¿Y por qué has guardado silencio durante tanto tiempo? Espera, el apellido de soltera de Jane no coincide con el apellido de su abuelo. Eso es verdad. Debes estar mintiendo. Están inventando una mentira tan inteligente para engañarnos, pobres personas. Ante sus gritos, todo lo que nuestra familia pudo hacer fue suspirar. Apenas 30 minutos después de que mi esposo nos echara, no había forma de que una casa y un auto estuvieran preparados tan rápido en primer lugar. Nadie crearía una mentira tan grande solo porque se sintiera insultado. Cuando nos casamos por primera vez, mi esposo se mudó a mi casa familiar debido a un conflicto con la suya. Sin embargo, mi hermano y su esposa se hicieron cargo de nuestra casa familiar, y mi esposo estaba destinado a suceder a su padre como presidente, como explicó mi madre. Mi esposo hizo una mueca mientras agarraba la tarjeta de presentación con fuerza. Jane, ¿por qué te quedaste callada? Sí, si hubiéramos sabido esto, si lo hubieras sabido, ¿me habrías tratado mejor? Cuando pregunté esto, se dieron la vuelta y se quedaron sin palabras. Si me preguntas por qué lo mantuve oculto, es porque no quería hacer público nuestro linaje familiar. Lo siento, estoy cansado de que la gente juzgue a los demás por su origen familiar, y mis padres también desprecian esos valores. Así que estuve de acuerdo con ellos. Sin embargo, no puedo permanecer en silencio cuando insultan a mi hija. Mi padre ama mucho a Jane, si estuviera aquí ahora,
me pregunto cómo habría reaccionado. Una foto de mi abuelo colgaba detrás de mi padre como si estuviera escudriñando el comportamiento de mi esposo y mi cuñada. Por cierto, la empresa en la que trabaja tu padre es nuestra subsidiaria. ¿Lo sabías? Cuando mi padre reveló este hecho, las expresiones en los rostros de mi esposo y mi cuñada palidecieron de repente. Quería conocerlos hoy, pero ¿están en casa? ¿Nuestros padres están? Creo que sí, están de viaje en este momento. Sí, así es. Su actitud nerviosa era una señal clara de que mentían, pero lo absurdo de la situación hizo reír a mi padre. Entendido. Entonces no se puede evitar. Más tarde, tengamos una discusión exhaustiva sobre las acciones que emprendiste contra mi hija y si tus padres comparten las mismas opiniones. ¿Es necesario tener esta conversación? ¿Por qué necesitas confirmar algo así? Quiero que mi hija regrese a casa. Ella también lo desea y nos pidió que fuéramos a buscarla. ¿Estás diciendo que debería divorciarse? ¿No fuiste tú quien sugirió esa propuesta? Jane, solo pude asentir bajo la mirada de mi esposo. Espera, ser llamada aquí de repente, enfrentarte al hecho de que eres rica y ahora ser empujada hacia el divorcio. Esto es demasiado absurdo. Sí. Si lo hubiéramos sabido, esto no habría sucedido. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? ¿Qué habrías hecho si supieras sobre mis antecedentes familiares? Eso significa que había soportado las palabras de mi cuñada porque todavía amaba a mi esposo. Sin embargo, hoy, al ver la verdadera naturaleza de mi marido, ese afecto se enfrió rápidamente. Hoy, al ver cómo mi marido ridiculizaba a mis padres, me di cuenta de que ya no puedo estar con él. Estoy decepcionada por su actitud de juzgar a las personas en función de sus antecedentes familiares. Tú y tu hermana dijeron hoy, los pobres deberían volver a sus antiguos hogares. Eso no es adecuado para nosotros. ¿Eso significa que estás pidiendo el divorcio? Yo también quiero el divorcio. Espera, eso fue solo un juego de palabras. Lo dije como una broma. ¿Pero no te dijiste a ti misma que sientes nuestros diferentes niveles de vida día a día? Y también llamaste pobres a los sabores tradicionales. Incluso si fuera una broma, no puedo vivir con alguien que hace esos comentarios. El divorcio es de mutuo acuerdo. Entonces, si comienzas de nuevo con alguien del mismo nivel de vida que tú, todo se resolverá, ¿verdad? Eso es así. Entonces, vamos a discutir este asunto de nuevo con tus padres. Por hoy, puedes irte. ¿Te despido? Mientras la criada trataba de guiar a mi esposo y a mi cuñada, mi esposo se negó y gritó, no es broma. ¿Qué estás diciendo? Lo hice, en realidad, ¿no eran ustedes los que se reían de nosotros detrás de escena? Estaba visiblemente enojado, su rostro rojo de ira. Mi cuñada continuó, exactamente, fingiendo ser un carpintero pobre pero siendo rico. ¿Nos trajiste aquí para atraparnos? ¿Qué es esto? ¿Una recreación de un viejo drama? No creo en esas cosas. ¿Es esta una casa real o es una especie de escenario? ¿Todos estos empleados aquí son actores contratados? Ella estaba gritando tan fuerte como mi esposo. Cálmate primero, dijo mi padre, tratando de calmar a mi esposo. Pero cuando mi esposo trató de sacudirse la mano, su brazo rozó un jarrón a su lado y cayó al suelo con un estruendo, rompiéndose. Se escuchó un jadeo y las criadas corrieron hacia el jarrón roto, sus rostros palidecieron. ¿Por qué están tan sorprendidas? Es solo un jarrón. Probablemente sea algo de una tienda de $1, declaró mi esposo en voz alta, mirando a las criadas que estaban recogiendo los pedazos. Al ver esto, mi padre suspiró mientras recogía un pedazo de los escombros. Dijiste que pagarías una pensión alimenticia para proceder con un divorcio, pero ¿puedes pagar el precio de este jarrón?, preguntó. Mi esposo exclamó sorprendido, vale 100,000 pesos. Mi bisabuelo lo hizo hacer por un artista famoso. Es irreemplazable. Después de terminar su explicación, mi padre presionó para confirmar nuevamente, ¿le dijiste a mi hija que pagarías la pensión alimenticia? Bajo la mirada penetrante de mi padre, la tez de mi esposo cambió de pálida a completamente blanca. Espera, fue mi hermano quien lo rompió. No tiene nada que ver conmigo. Ni siquiera toqué el jarrón. Protestó mi cuñada, pero nadie respondió. Mientras gritaba,
Se aferró desesperadamente a mi brazo. ¿Ves? ¿Ves? No tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? ¿Por qué estás enojada conmigo? Solo puedo pensar que me están malinterpretando. Soy del tipo que dice lo que piensa de inmediato, y si esa es la razón por la que estás enojada, me disculparé sinceramente. Tengo la intención de cambiar eso. Bien, mientras calmaba el brazo tembloroso de mi cuñada, la miré directamente a los ojos. Las personas que dicen ser directas no huyen ni esquivan los problemas. No uses eso como excusa. Desafortunadamente, una acción menor se ha convertido en un incidente importante, dije. Mi cuñada se quedó sin palabras, con los ojos muy abiertos. ¿Podemos tomarnos un momento? No puedo seguir el ritmo de este desarrollo. Seguimos siendo una pareja casada, ¿verdad? Entonces llevémonos esto a casa y discutámoslo a fondo entre nosotros, propuso mi esposo, pero no sentí simpatía por él. ¿Recuerdas cuando rompiste el valioso cenicero de tu abuelo cuando eras niño? Sí, ese cenicero valía $50,000 y me sentí totalmente impotente cuando me disculpé. Sí, pero el abuelo te perdonó de inmediato y nunca pidió una compensación después. Después de hablar, las expresiones de mi esposo y mi cuñada parecieron suavizarse un poco. Sin embargo, comencé a pararme frente a ellos y les dije las palabras que habían estado escuchando repetidamente. Las relaciones familiares se pueden arreglar, pero una vez que hay una ruptura entre una pareja casada, es difícil repararlo. Esto es algo que aprendí de ustedes, los gemelos, dije. Ante este comentario, sus rostros palidecieron una vez más. Después, nuestro divorcio se finalizó oficialmente. Mis suegros no dijeron nada durante el divorcio y cortaron todo el apoyo a los gemelos con la condición de que pagaran por el jarrón, lo que salvó a mi suegro de perder su trabajo y a mi suegra del aislamiento social. Nunca imaginé que mi abuelo fuera tenido en tanto respeto. Me enteré de que mi exmarido y mi cuñada están trabajando en secreto en empleos nocturnos para pagar el jarrón. Los gemelos, que antes eran muy cercanos, tuvieron una gran pelea por la compensación por el jarrón y ahora ni siquiera se hablan. Mi padre sigue trabajando duro como antes y mi madre sigue apoyándolo como siempre. Debido a este incidente, he causado muchos problemas a mis padres y a mi abuelo, por lo que reflexiono sinceramente sobre esto y tengo la intención de vivir humildemente a partir de ahora.